hace menos de una década y que parecía que era arriesgada porque se decía que no había muchas cosas que contar, pues sí que hay. El libro de hoy es una muestra de ello, de la unión de más de una docena, 14 autores, contando cosas que en un principio a lo mejor habían pasado desafortunadamente como anecdóticas, pero que tienen bastante enjundia y nos dan a conocer historias interesantes de nuestra ciudad. Aparte de darle la bienvenida, José Luis me ha pedido que haga así como un esbozo de lo que han sido estos 10 años en la vida cultural de la ciudad, del Ayuntamiento, desde el punto de vista de nuestro museo y de la Asociación de Amigos del Museo. Y bueno, voy a hacer algo de vergüenza y de rubor porque nunca habíamos hecho una visión retrospectiva de lo que podríamos haber aportado en la vida cultural de la ciudad y de las cosas que habíamos ido haciendo. Es verdad que hemos hecho exposiciones y nos hemos dedicado a hablar, a explicar sobre esa exposición, o hemos presentado libros, pero no un resumen de lo que pueden ser estos 10 años en la vida de la ciudad. Saben ustedes que el museo estuvo cerrado varios años hasta el 2013 y que tampoco hubo un movimiento social demandando su apertura. Era como que no pasaba nada porque una ciudad no tuviese un museo, cosa que a mí, no porque me dedico a los museos, me parece que es, pues, si no grave, sí que no deberíamos consentirlo en el futuro, porque un museo es cultura, es educación, es nuestro patrimonio, pero también nos revela cuestiones identitarias y también nos hace sentirnos orgullosos, ¿no?, de nuestro pasado y lo que tenemos. Y ese es el esfuerzo que hemos intentado hacer durante los últimos años para darle vida con exposiciones al museo. Coincidiendo con esa fecha también, de finales de 2013, que arrancamos en el año 14, también nació la Asociación de Amigos del Museo. Y bueno, tanto monta tanto, ¿no? La Asociación de Amigos del Museo existió en fases anteriores, desapareció y se volvió a realizar. Y de la mano hemos hecho muchas cosas. Yo solo quiero esbozarles, ya les digo, algunas cosas que creo que son dignas de sacar pecho por nuestra parte, pero que también me gustaría que ustedes reflexionasen sobre ello y que valorasen lo que entre todos hacemos, no solo nosotros, trabajadores del museo, sino ustedes como sociedad, que lo disfrutan, lo demandan o incluso que utilizan nuestros espacios para actos como el de hoy. En los últimos años hemos hecho cerca de 50 exposiciones. No voy a entrar en detalle porque es verdad que hay algunas de mayor o menor calado, pero sí que para dar a conocer cuestiones de relevancia para la ciudad y para la provincia, hemos hecho exposiciones sobre la tecnología y el cura de los bichos, que son las primeras que hicimos, recuperando espacios que eran trasteros en el museo. Luego hicimos la ostentación del poder, metalurgia en la prehistoria, para que se viese lo que eran nuestros orígenes, ¿no?, como sociedad en la calcolítica, edad del bronce, y como una exposición con fondos propios, cuando digo fondos propios quiero decir con materiales propios, terminó itinerando por toda la región y visitó casi todos los museos de Castilla-La Mancha. Después hicimos ahora que estamos en Penavín, hace 2 ediciones, también hicimos coincidir y fue un gran éxito de público para rastrear nuestros orígenes, como, si no denominación de origen, sí como tierra productora de vino. La penúltima fue la caza, un desafío de evolución, también una gran exposición que supuso que la ciudad se plantease y la provincia tener un museo monográfico sobre la caza, gracias al impulso que dimos con esa perspectiva arqueológica, histórica, social, económica, más allá de lo que es la caza. Y por último, hoy pueden contemplar el museo atemporal, un legado de 350.000 años, con las novedades de la última década. En la línea que me decía José Luis, de que parezca aquí nunca ha pasado nada y resulta que ahora cuando se hacen excavaciones sistemáticas, proyectos de investigación, se empiezan a descubrir grandes yacimientos, a excavarse con rigurosidad y disponibles de piezas que hace una década no teníamos, cráteras griegas, grandes cerámicas almohades, una serie de materiales que son dignos de que salgan más allá de nuestras fronteras y que ahora les diré algunos de ellos en lo que se han convertido. O también hemos, después de la pandemia, iniciado una línea con artistas de nuestra tierra. La primera exposición que hicimos aquí en esta sede fue una colectiva con la Escuela de Arte Pedro Almodóvar, pero después hemos venido siendo sede habitual de los premios Amalia Aria, la exposición Mujeres en el Arte de Castilla-La Mancha, y en los últimos años hemos dedicado exposiciones a Pedro Castro Ortega, Manuel Prior, Elena Poblete, Gloria Merino, que clausuraremos el día 20 de mayo, todavía tiene ocasión de verla, y que son deudas, ¿no?, que teníamos con
pintores y pintoras de gran trayectoria en la provincia y que hemos apuntado. Pero además el museo no se ha quedado solo en las exposiciones que hemos hecho aquí, sino que hemos intentado llevar también con orgullo el nombre de la ciudad y el nombre de la provincia. Y hemos estado presentes, esto es un conteo por encima, en exposiciones de relevancia en Toledo, Talavera de la Reina, Albacete, Guadalajara y Cuenca. Y esto nos puede parecer que están aquí al lado, que no hemos ido de la región. Pero no, en los últimos años hemos estado en el Louvre en París, en el Museo Nacional de Mohamed VI en Rabat, Marruecos, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en el Museo Nacional de Cataluña, museos en Valencia, Murcia, Burgos. Íbamos a ir a Lisboa, también con una buena representación de piezas de Ciudad Real, pero la pandemia lo truncó. La semana que viene, piezas del Museo de Ciudad Real van al Museo Nacional de Escultura Valladolid, una exposición sobre Chillida. Y también los próximos meses estaremos en Valencia. Quiero decir que en esos catálogos y en las cartelas de esas piezas figura nuestra provincia, nuestra ciudad, y que ya no intentamos solo hacer cosas aquí, sino que tener visibilidad no es reconocimiento, porque una vez que uno entra en esos circuitos, esas piezas pueden tener más difusión, ser estudiadas y la gente se pregunta de dónde proceden. Hasta el punto que ha habido algunas piezas que ya se han convertido en iconos identitarios. El jarrón almohade, que preside la gráfica de Atémpora, las lonas y la imagen de la exposición, ha presidido también el Metro de Madrid en una campaña de turismo, de visita a Castilla-La Mancha, y también la T4 en Barajas. Y también en el Metro de Madrid, donde pasan millones de personas, el montaje, si lo tienen en mente, de las ánforas romanas de Atémpora, también ha estado durante varias semanas en la Puerta del Sol diciendo que visitasen Ciudad Real. Y otra cosa que nos enorgullece, que también ha tenido poca repercusión, yo creo, pero bastante proyección, ha sido la digitalización en 3D de casi 1000 objetos de materiales arqueológicos del Museo de Ciudad Real, en un convenio que firmó la Junta Comunal de Castilla-La Mancha con una fundación americana, Global Digital Heritage, y que ha supuesto que la Comisión Europea haya designado al Museo de Ciudad Real como ejemplo de digitalización del patrimonio europeo en el año 2021. Con lo cual, una pequeña ciudad, un pequeño museo, ¿no? Pues nos enorgullece que seamos el ejemplo de la Comisión Europea. A grandes cifras, para que vean la implicación de ustedes como sociedad y lo que repercute en el museo, en esas cosas que hacemos, que parece que nunca hacemos nada, hoy aquí entre todos nosotros está sentado el visitante 360.000. Desde que abrimos a finales del 2013, 360.000 en una ciudad de 75.000 habitantes. Han pasado por las manos de Pilar Molina, por el gabinete, decenas de miles. Pilar Molina es la directora del Gabinete Didáctico del Museo de Ciudad Real. Decenas de miles en estos 10 últimos años. Muchas generaciones, ¿no? de nuestros hijos, de nuestros nietos, o incluso nosotros mismos. Pero también hemos recibido más de 200 investigadores. Esto supone tesis doctorales, TPGs, TFLs y seguramente nuevos libros en las próximas décadas, objetos de esa labor oscura que hacemos, porque nosotros no tenemos capacidad para investigar todo lo que querríamos y para publicar, pero abrimos las puertas. Y luego somos una institución viva y tenemos relación con muchas otras instituciones. No voy a nombrar todas, pero estamos con el Instituto de Patrimonio Cultural Español, con el IREC, con el CSIC. Me gustaría destacar la relación con las exposiciones y datos que hemos hecho con la Policía Nacional, la Subdelegación de Defensa, el Instituto de Estudios Manchegos, o también con la Iglesia, colaborando con exposiciones temporales, conferencias, presentaciones de libros. El ejemplo que tenemos aquí con editoriales, con librerías, en las que cedemos los espacios para que puedan aquí también presentar sus actividades culturales, pero cofradías, hermandades, ayuntamientos, no solo de Ciudad Real, muchos de la provincia, asociaciones y demás. Pero quiero destacar dos colaboraciones. Con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la cual hemos organizado aquí congresos internacionales de museología y de arte cofrade en los otros congresos. Hacemos también labores de visitas a exposiciones, pero también participamos en la formación y en las prácticas de los alumnos, que para nosotros es fundamental también. O hemos ido a impartir charlas y cursos en la Universidad de Castilla-La Mancha, ciclo de conferencia, con sus catedráticos de profesores aquí. Y cómo no, y no porque está aquí con el Ayuntamiento de Ciudad Real. Aquí también agradecer la estrecha colaboración que venimos tenido también en la última década, porque hemos colaborado en montaje de exposiciones. La última vez dejamos obras de Villaseñor con la exposición monográfica, intercambiamos vitrinas y peanas para utilizar recursos. El Ayuntamiento firmó un convenio para restaurar piezas de su término municipal que han permitido recuperar patrimonio de Aracos y del casco histórico.
Cada vez que nos invitan a un acto lo hacemos. Estamos siempre en la Noche Blanca, en la Semana de Arcos, en la Semana Medieval, organizando nuestras actividades en función de estos actos también de gran calado de implantación en la ciudad. Y bueno, no quiero hablar de los numerosos actos institucionales que los últimos años hemos hecho también en esta misma sede, con ministros, el presidente de Castilla-La Mancha, consejeros y demás, sobre todo un espacio abierto también a esos proyectos europeos que son interesantes con un interés estratégico para la provincia. Y no quiero dejar de destacar también el papel de la Asociación de Amigos del Museo, pero como decía, tanto no se entiende la vida cultural del museo sin el papel de su asociación. Y no es porque lo diga yo, sino porque yo creo que es una de las instituciones mejor valoradas en la ciudad relacionadas con los aspectos culturales, y hasta el punto que también recibió el reconocimiento de la Junta Comunal de Castilla-La Mancha en el año 2021 con la concesión de la medalla al mérito cultural. La asociación tiene, muchos de ustedes lo son, más de 300 socios actualmente de pago, pero también tiene algún centenar más de simpatizantes, porque las actividades están abiertas a todos. He contabilizado por encima cifras que me ha pasado Beatriz y se han hecho más de 200 actividades, una media de 20 actividades por año, teniendo en cuenta que algunas son ciclos de varias jornadas, han hecho conciertos, recitales de música, poéticos, presentaciones de libros, conferencias de la mano también del museo relacionadas con nuestras exposiciones de la casa, del libro, de témpora, de temas de interés local, o sin ello no podríamos celebrar, como venimos haciendo, el Día de la Poesía, el Día de la Danza, el Día del Teatro, el Día Internacional de los Museos. Y bueno, quiero agradecer desde aquí también toda esta labor que hacen. Y el último proyecto de Acércate al Museo, en el que arqueólogos, profesores de la universidad, todos ustedes están invitados a que hablen delante de una pieza durante 5 minutos y se dejen grabar manifestando sus conocimientos sobre algún tema que sea de interés para todos nosotros, porque creemos que igual que esta colección tiene cosas que contar, todavía el museo tiene muchas cosas que contar y seguramente haya muchos objetos que desde un prisma o desde otro nos aporten también nuevas visiones. Y en mi caso ya creo que me he extendido bastante más de lo que habíamos contemplado, pero bueno, no quiero dejar pasar la ocasión de que valorásemos entre todos, ¿no? Que aquí sí pasan cosas y aquí se hacen cosas y nada, que nosotros como museo pues estamos orgullosos de nuestra asociación, espero que en nuestra asociación ustedes también estén orgullosos de su museo o bueno, que con el tiempo quieren estarlo. Y sin más, tiene la palabra. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. No sabía yo que Ignacio iba a hacer esta intervención, además estaba programado que se me ha delegado, pero de verdad que yo traía apuntado 3 agradecimientos hoy. Y uno era a Ignacio. Coincidimos en innumerables actos, actividades de esta ciudad, pero quería trasladarle un sincero agradecimiento no del ayuntamiento, de esta ciudad. Han escuchado ustedes toda la cantidad de actividades que se han generado, todas con colaboración y con elementos tan sustantivos e importantes como es la Asociación de Amigos del Museo. Pero sin duda, Ignacio, tu labor al frente de los museos de Ciudad Real es un ejemplo de implicación con una ciudad. Has superado con mucho las obligaciones que el puesto te otorgaba. Es complicado encontrar una persona más dispuesta a cualquier propuesta que le lances, que le indiques, que le pidas que eche una mano en cualquier tema, siendo ajeno a esta ciudad, siendo manchego y ciudadano. Hemos encontrado en él un verdadero compañero de viaje extraordinario. Y yo quería darte públicamente las gracias por la implicación de todos estos años, que ha sido una auténtica maravilla ver la dinamización que han tenido los museos, la cantidad de cosas que se han hecho, la disponibilidad absoluta de esta ciudad, no con las instituciones, sino con organizaciones, asociaciones, colectivos de la ciudad, que hablan maravillas de los museos, porque se encontraban al frente de ellos una persona absolutamente magnífica, un gran profesional, una persona absolutamente entregada a
la labor de la difusión cultural, pero entregada a un territorio, y en este caso una ciudad. Así que muchísimas gracias, y para nosotros ha sido una auténtica suerte que haya recalado en esta ciudad. Muchísimas gracias. Otro agradecimiento más evidente por la convocatoria que nos traen era a Serendipia, ya pues, 17 ya números de esta serie de Ciudad Real Ensayo, que es una auténtica joya, un auténtico regalo para esta ciudad. Eso me lleva al título de esta obra tan curiosa, pero yo creo que tan oportuna y tan necesaria de removernos un poco a todos y a esta ciudad. Todos los libros que se han publicado hasta ahora pues son de interés, son magníficos trabajos, pero sin duda este giro que habéis querido dar con este conjunto de textos, de artículos, de pequeños ensayos, poner el dedo en la llaga yo creo, de las razones de por qué se inició esta serie de ensayos, de publicaciones. Tenemos un gran déficit, no de historia, tenemos un gran déficit de sentimiento y de orgullo de lo que somos y de lo que tiene detrás una ciudad o un territorio. No es una cosa exclusiva de Ciudad Real, es una cosa, yo creo, que va un poco en el ADN de esta zona, de este pueblo, de esta mancha, pues que ha sido tan tierra de paso que parece que nada se quedaba, que nada salía de aquí, todo nos pasaba por encima, por el lado, por debajo. Y habéis conseguido algo que es fundamental para el futuro de los territorios en los que los habitamos, que es conocernos, porque tenemos que tener un orgullo de lo que somos, con defectos, por supuesto, con hechos terribles que hay que conocer y que hay que valorar, pero sin duda cualquier pueblo que se precie y que pretenda crecer y mejorar y progresar debe saber quién es y de dónde viene. Y en eso es un auténtico regalo y un privilegio que hayáis tenido la voluntad, el acierto y el compromiso y las ganas y poner mucho encima de la mesa para sacar adelante este proyecto, que nos estamos absolutamente agradecidos desde el Ayuntamiento. Nuestra colaboración es mínima comparada con la labor y gente que estáis haciendo, José Luis, desde la editorial y tú personalmente, en esta obra extraordinaria. En otras muchas que hace Serendipia, pero en esta particularmente nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos. Ha habido libros que son un auténtico regalo para descubrirnos y para sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Sin duda, siempre estamos llorando sobre la leche derramada, de lo que nos falta, de lo que nos hemos cargado, cierto. Pero nos deja a veces ese mal sabor de boca de que parece que no hay nada, o que no ha pasado nada, como dice el libro, y no es así. No es así ni en un caso ni en el otro. Y eso nos está sirviendo para reencontrarnos con lo que somos y con lo que queremos ser y lo que queremos proyectar hacia el futuro. Están por ahí guías turísticos de Ciudad Real que en su labor también se están aprovechando de ese redescubrimiento de lo que es nuestra historia, de lo que es nuestro patrimonio, de lo que somos, para trasladarlo al futuro, a la gente que nos visita, a la gente, mucha gente de Ciudad Real que acude a visitas de guías turísticos para aprender lo que somos y para enterarse de lo que tenemos en nuestra ciudad, algo curioso que nos indica un poco lo poco que hemos valorado lo nuestro. Y el tercer agradecimiento era a los autores. La verdad es que es un libro para disfrutarlo. Un libro para disfrutarlo. Hay algunos eventos más conocidos, otros más conocidos por mí, otros conocerán otros, pero sin duda hay algunas sorpresas que yo creo que a cualquiera que sea ciudadraleño les sorprenderá. Habrá algunos que conozcan, muchos, y gente que están aquí, conocedores de nuestra historia, pues seguro que conocerán a lo mejor todos, pero yo creo que para el gran público habrá momentos e historias que aquí se relatan que les llamarán la atención y les provocarán una sorpresa, yo creo que muy gratificante. Esa labor que habéis hecho, y dedico pues, a los autores que os han colocado en primera fila, aunque si no se resistía a venir a la primera fila, es una labor de escarbar, yo creo que vuestro propio bagaje, muchos de vosotros, gente muy conocida de
cultura de nuestra ciudad, del conocimiento de nuestra historia, y habéis seleccionado, pues yo creo, aquellos capítulos que los teníais ahí guardados en un cajón o en el cajón de la memoria. Es decir, esto que descubrí, que no lo conoce casi nadie, que lo tengo ahí guardado, es el momento de enseñarlo, y eso es una generosidad con el resto del pueblo de Ciudad Real que os quiero agradecer. Ya me cuenta José Luis que esto ha calado, ha creado simiente, ha arraigado, y ya hay desde él a otros ya proponiendo nuevos temas y segundas partes de este libro cuando todavía no ha salido a la venta. Sí, ahora les tienes que convencer. Ese trabajo que se ha hecho de José Luis a los autores es digno de agradecimiento y de reconocimiento. Disfrútenlo, regálenlo a familiares, amigos, ciudadanos presentes y ausentes, para que disfruten de una ciudad que, como todas, tiene sus luces y sus sombras, que como todas tiene sus capítulos más conocidos y otros menos, pero sobre todo lo que tiene es una necesidad inmensa de quererse, de querernos un poco más como ciudad, y que esta obra extraordinaria y absolutamente apasionante nos va a ayudar a ello, nos va a ayudar a comprender lo que somos, y que aquí ha pasado de todo, y ha habido de todo, como en todos los sitios, pero que seamos capaces de transmitir que, igual que han pasado cosas buenas y malas, somos capaces de lo mejor, también de lo peor, pero somos capaces de comportarnos y de ser responsables de nuestro destino. Aquí hubo mucha gente, historia de gente que se levantó, otras con más razón, otras con menos, otras desde el punto de vista actual, pues más absoluto asombro que nos producen episodios, por ejemplo, de la guerra civil, que son conocidos, pero tan sumamente oscuros, un momento terrible para nuestro país. Bueno, yo creo que lo que nos debe llevar a esto es que antes que nosotros esta tierra la habitó gente con inquietudes, con necesidades y con deseos de hacer cosas y de ser mejores. Unos los consiguieron, otros no, unos eran delincuentes, otros eran artistas, otros eran de la alta sociedad, otros... Bueno, esa riqueza, esa grandeza, la tenemos y la atesoramos después de una historia de muchos siglos de convivencia y donde han pasado muchísimas cosas. Y la llamada de atención que como administraciones también recibimos, y tenemos una llamada de atención a los que tenemos responsabilidades, es conseguir que esta ciudad mejore, crezca. No me refiero solo a lo económico, a la población, sino que madure, que tengamos proyectos como el de Serendipia, que tengamos proyectos como la Asociación de Amigos del Teatro, y que veamos el mérito enorme que suponen esos proyectos, porque nos gusta reconocerlo. Es una auténtica maravilla tener un director de museos como tenemos, una auténtica maravilla que se estarían pegando en ciudades de toda España, tener una editorial como esta, tener una asociación de amigos del museo como el que tenemos. Yo estoy aquí en actividades que venía gente de fuera y venía alucinada de la gente que se congregaba en Ciudad Real para hablar de pintura o de poesía. Y decía, esto lo organizas en Madrid, vienen 4. Y aquí teníamos este maravilloso patio lleno de gente. Bueno, somos mejores que lo que nos creemos, mejores ni peores que nadie, y aquí ha pasado de todo. Lo que esperamos es que en los próximos años, en el futuro, que deseamos para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros, sigan pasando cosas, sigamos mejorando y consigamos reforzar ese necesario e imprescindible orgullo que deben tener todos los pueblos. No chauvinismos absurdos que no nos pegan, pero sí, sin duda, conocernos y apreciarnos y querernos para poder desarrollarnos mucho mejor. Así que muchísimas gracias a los autores, a José Luis, Ignacio,
por parte del ayuntamiento, pero en este caso me siento la responsabilidad y el sentimiento de agradecérselo en nombre de toda la ciudad. Muchísimas gracias por lo que hacéis, muchísimas gracias por esta obra, muchísimas gracias por querer la ciudad real y por querer enseñarnos un poquito de vuestra sabiduría a través de fenómenos, historias y sucesos absolutamente extraordinarios. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Me toca por todo. Soy el último. No puedo mirar a otro lado. Me toca. No voy a reiterar mi agradecimiento porque estamos entre amigos. Y entre amigos, ¿qué puedo decir? Tanto de nuestro alcalde como de Ignacio, con el que trabajamos más que a menudo, ¿no? Y de la sala. Conozco personalmente mucho, nos unen muchas cosas y muchos intereses. Yo estoy aquí hoy para ejercer un absoluto acto desvergonzado de provocación. Lo siento, no soy así. Tengo en primera fila un equipo de fútbol, no me diré si del Barça o del Madrid porque la cosa está calentita, pero tengo un magnífico equipo de gente que ha intervenido en este libro, 14 autores, no es moco de pavo. Conseguir que 14 investigadores absolutamente reconocidos, todos ellos expertos divulgadores e investigadores científicos, nos unamos, nos conjuremos en una sola obra para poner luz y poner sombras o acabar con ese paradigma, o sea, esa historia de que aquí nunca pasó nada. Yo, por la parte, ya lo ha dicho Ignacio, quien sigue diciendo que no pasó nada, que vaya a ver la exposición que existe ahora mismo de 350.000 años de legado en la provincia de Ciudad Real. Y después de acabar de ver la exposición, pues que tenga el valor de decir, aquí no ha pasado nada. Tú eres tonto. Esto es una cosa sencilla, no hay mucho más que argumentar. Cuando no hay argumento viable, pues hay que usar la tontería de siempre. Soy un usurpador hoy. Lo lógico es que los autores estuvierais aquí, yo estuviera ahí abajo, yo me hubiera quitado esto del medio con 4 palabras cariñosas y me había ido, pero llegamos a la conclusión que no podíamos presentar 14 autores un solo libro porque entonces tocaría el reloj varias veces más y se nos irían los nervios. Esos que están ahí, que ahora les presentaré. Les voy a comentar el proceso que voy a usar para presentar este libro para que no se lleven a sorpresa. Insisto que va a ser un acto de vergonzosa provocación. Mi idea es que ustedes con mi exposición no me tengan en cuenta a mí, sino lo que puede haber detrás de lo que les voy a enseñar. Y lo que les voy a enseñar, ya les prevengo, simplemente la identificación de cada uno de los autores y 2 fotografías por cada uno de los artículos. De las cuales les voy a dar un poco datos porque si no les vergonzado me interesa que vayan al libro y lo vean, así de sencillo. Y porque además entiendo, como decía nuestro alcalde, que este libro es un descubrimiento maravilloso. A mí, que estoy normalmente trabajando con investigadores, me lo ha parecido así y creo, por lo que he confirmado con muchos de ellos, que es así. Todos los temas, hay temas de los que se han escrito ya, se ha escrito bastante, pero todos tienen una aportación sobre lo escrito, es decir, ninguno se queda en lo que ya sabíamos. Y en algunos casos con datos absolutamente maravillosos, descubrimientos varios. No doy muchas más vueltas, el procedimiento va a ser el que les comento, una breve presentación del autor y del artículo, sin más comentario. Bien, empezamos con Pedro González Coello, que trae el artículo tan sugestivo como Víctima, asesino el juez, Alfonso Eanes, Pedro de Aponte y Alfonso X. Estamos hablando del siglo XIII y estamos hablando del primer asesinato que se produce en Ciudad Real. Y estamos hablando del primer análisis forense desde el punto de vista de la filología de este asesinato. Lo cual, ahí se lo dejo. Ya solo Julio César y esto no copa, ¿vale? Alfonso Eanes de Ocotón, Pedro de Aponte y Alfonso X el Sabio, 3 personajes vinculados por azar a una misma zona de origen, Galicia, y a un mismo lugar donde sus caminos se cruzan, Villarreal, la localidad primigenia de la actual Ciudad Real. Los 3 compartían una misma lengua literaria, la galaico-portuguesa, entendamos que el castellano todavía estaba en ciernes, y un mismo género literario, las cantigas, y en especial las delicadas, las de escarnio y maldecir, pero nada, las más buenas. Simplemente acotarles que en esta imagen solo vi un dato, agradecer aquí que está en la sala Antonio Juan, Diego Lucendo, Lucía Muñoz y Juan Torrejón, que nos han permitido usar esta magnífica imagen de la recreación de la macabra de Castillo de Arcos, ¿vale?
En una taberna de mala muerte de este Villarreal, nunca mejor dicho, encontró su trágico fin Alfonso Eanes, que les recuerdo que tiene una calle en Ciudad Real y del que no sabíamos nada, ¿vale? Otro Segrel, Pedro de Aponte, también gallego, el asesino, a quien señaló en 2 de sus cantigas de escarnio el dedo acusador nada menos que de Alfonso X el Sabio. Sabemos que fue muerto porque Alfonso X el Sabio y lo señaló como culpable de la muerte, de la apropiación indebida de la obra de Alfonso Cotón y de todos los hechos. Así, este hecho se convierte, insisto, en el primer caso criminal de la historia de Ciudad Real cuando Ciudad Real se estaba construyendo. Esto es una recreación artística que hicimos para la portada del libro de Domingo Sánchez Parra en el año 2014, en la Serenita. Juan Crespo Cárdenas, que lo tenemos aquí también a nuestro lado. Santa María versus San Pedro. Estrategias de marketing y competitividad desleal en Ciudad Real. Siglo XX. Según la tradición de origen de la aparición de la Virgen del Prado, en el llamado Fofo Seco, esta tradición se remonta al siglo XI. Una leyenda cuyo desarrollo trajo a la imagen a Ciudad Real y que se fue transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Independientemente del componente devocional, muy acusado, ya desde el siglo XVIII algunos cronistas locales evidenciaron la falta de rigor histórico de esta leyenda, que insisto se sustenta hasta la actualidad. Achacando esta subjetividad a un intento por parte de algunos sectores de la sociedad ciudadrealeña, del momento vinculados con la parroquia de Santa María en aquel momento, para impulsar el protagonismo de aquella devoción sobre las demás que tradicionalmente se venían venerando en la ciudad. En la ciudad se veneraba a la Señora de la Blanca, que estaba en Santiago, que procedía de la Orden de Calatrava, del Castillo de Calatrava, y se veneraba a Santa María de Arcos, a la Virgen de Arcos, que procedía de Castillo. Bueno, la Virgen del Prado es un constructo directamente mitológico o devocional, como usted quiera llamar, ¿vale? Bueno, Juan Crespo aborda como criterio esa estrategia de marketing que logró desvincular o apartar a las dos devociones tradicionales de la ciudad e imponer la devoción a la que ahora es la patrona de nuestra ciudad, la Virgen del Prado. Y esto es les he dicho que no les iba a consultar, no les iba a decir nada de las fotografías, pero esto es una provocación más por mi parte, porque ya los autores la marcan. Esto es un descubrimiento que trae a su artículo Juan Crespo, que es un descubrimiento a su vez de Pilar Molina, casual porque se necesita mucha casualidad para esto. Yo les animo a que lean en el libro qué es esto y más les animo a que crucen unos metros hacia allá y lo busquen, porque existe y está en los muros de la catedral. Búsquenlo, en el libro y seguirán la pista. Una vez más, una pista más. El 10º mandamiento, la propuesta de Pilar Molina Chamizo: no codiciarás la imagen de la Virgen del Prado. Volvemos a seguir en este ámbito. Vamos a hablar de un personaje que se llama Juan Bautista Vélez, que representa un prototipo humano fácilmente localizable en los pueblos de Castilla durante el siglo de oro. De orígenes humildes, muy humildes, con antecedentes conversos para Maisindri en aquel momento, amasó una estimable fortuna en América, por la solución de las Américas, donde se hallaban las grandes fortunas o las grandes pérdidas. Y esa fortuna la utilizó para ascender en la escala social. Compró directamente los oficios y los honores en los ayuntamientos, compró los cargos directamente, como se podía hacer, era viable, no entraremos en más. E intentó levantar sin éxito una capilla en la iglesia, lo que es la catedral ahora, la iglesia Santa María, una capilla privada, con la sana intención de trasladar a ella y custodiar en su capilla a la Virgen del Prado, que ya estaba pintada. Esta es una imagen de Gregorio Forsman, de aquella época, de 1544 a 1552, y se la debemos al archidiocesano de Ciudad Real, que es quien la guarda. José Domingo Delgado Bernat, los conventos de Ciudad Real y los libros del Archivo Histórico Nacional, que también está, siglo XVI al siglo XIX. En la sección de clero del Archivo Histórico Nacional pueden encontrarse datos referentes a 53 órdenes regulares de monjas, frailes, junto a otras iglesias, colegiatas o cofradías, cuyos bienes pasaron al Estado del siglo XIX por estar incursos en las medidas desamortizadoras, con un total de 2.923 archivos eclesiásticos.
Puede decirse, por tanto, que es una sección básica para el estudio del patrimonio histórico eclesiástico a nivel nacional, pero de los casi 20.000 libros que guarda, proceden de Castilla-La Mancha, la actual Castilla-La Mancha, 2.905. De Ciudad Real, esos 2.905 son 120 de la provincia y 23 son de la capital. Esos 23, 6 corresponden a libros de la parroquia de San Pedro, 8 del convento de San Francisco, 6 de las franciscanas, 2 del convento hospital del Espíritu Santo, que tienen ahí en esa fotografía en el centro, en ese rollo de Peraltado, 1 a la cofradía de San Sebastián y de los conventos carmelitas. Les voy a plantear otra curiosidad con esta imagen provocativa. Vayan ustedes a San Pedro, sitúan el púlpito, aunque ya no esté, para que sepan que debajo de ese púlpito se enterró a María de la Cruz Doncel, que el pueblo decía que era santa y el cura decía que era tonta. Vayan ustedes a nuestra amiga Mónica Felipe, colaboradora participante en el libro, que es además la arqueóloga de referencia del templo. Ya me comentó que no se ha tocado esa zona y ya le he pedido que por favor si tocan que hurguen, a ver si está, y a ver si es santa, está incorrupta o era tonta y no queda nada. Miguel Ángel Hervás, que no está entre nosotros hoy, desgraciadamente porque está viajando de Jordania a Ciudad Real en estos momentos, probablemente es nuestro investigador más internacional, allí en los mares, acerca de los mares y en todos lados de los mares. Es un tipo increíble, nos plantea esta cosa que está de moda ahora: tempestades, inundaciones, sequías y plagas en Ciudad Real. Las calamidades, los 5 jinetes del Apocalipsis, desde el siglo XVII al siglo XX. Antes de empezar con lo que nos dice él, quiero que vean esta cosa que hay aquí, porque esto lo causa todo. No voy a explicarles mucho más, que esto es de 1615-1616, y es la nueva crónica y buen gobierno Guamán Poma del Yala. Vale. Y dice la cita: reventó el volcán y cubrió de ceniza y arena la ciudad y jurisdicción comarca. 30 días no se vio el sol, ni luna, estrellas. No les digo más. Por ahí empieza todo esto de plagas y demás. Entre finales del 16 y mediados del 19 se produjeron en toda Europa importantes cambios climáticos que dieron lugar a fenómenos meteorológicos extremos a escala continental. Eso sucedió también en Ciudad Real, en la continental. Las fuentes escritas disponibles registran en Ciudad Real episodios catastróficos inusualmente frecuentes entre los siglos XVI y XIX, desde nevadas excepcionales a temperaturas anormalmente bajas en invierno, hasta calores intensos y prolongadas sequías de verano que venían acompañadas con la temible plaga de la langosta que asolaba los campos. En el artículo se presenta la acumulación de fenómenos meteorológicos extremos que se dieron en Ciudad Real en esta época. En alguno de ellos, solo por citarles, se perdieron más de 500 casas de la ciudad, que era prácticamente el 70% del casco urbano, para que vean un poco la intensidad. Esa imagen se la comento muy brevemente porque no estén perdidos. El trazo en la línea es la cava que se excava en Ciudad Real para extraer las aguas fecales y las aguas de lluvias. Y miren ustedes que este plano es de 1819, es el primer plano que conocemos de la ciudad, y miren ustedes que he marcado que había 2 puentes. Ahí lo dejo. Mónica Felipe, a la que he hecho alusión antes por ser la responsable de la investigación arqueológica y de la conservación de la iglesia de San Pedro en estos momentos, le pedí que me hiciera el favor, puesto que ya le había tocado, de tratar este tema. La tierra tembló a ritmo de fago. Estamos hablando del terremoto de Lisboa de 1755. El terremoto de Lisboa es una aproximación artículo a un fenómeno natural de enormes consecuencias destructivas que no se quedaron solo en Lisboa y en su zona de daño, sino que ahí tienen un par de planos. El de su izquierda es cómo viaja el tsunami. Se cuenta que dio la vuelta a medio mundo el tsunami. El de la derecha es el mapa de Isosistas, que es de las zonas que tuvieron la misma gradación en cuanto al temblor. El seísmo afectó a la práctica totalidad de la península ibérica, además de los países del norte, como ven, Francia o Italia. Fue un acontecimiento de extraordinaria magnitud y muy destructiva que quedó reflejado en las crónicas, pero que hoy está reflejado en las piedras. Un viaje más que les aconsejo con este libro es que vayan a comprobar esto. Esta es una
una de las columnas, los pilares maestros de la nave central que separa de las naves laterales de la iglesia de San Pedro, y yo he hecho ahí simplemente un juego de dibujo técnico en el que, si dan cuenta usted, pues está ahí más quebrada la columna que la pata un poco. Y no me toca mirar a ti, que es el que estás cojo en este momento. El autor está comparecido. No, es decir, si estamos en Ciudad Real, el terremoto fue más allá de Lisboa y tuvo esta fuerza, y esto es un solo ejemplo. En el artículo hay más datos. Ángel Ramón del Valle, profesor de la universidad, que nos acompaña, con el que hemos publicado una cosa muy importante sobre la democratización de la mujer. Perdón, que lea otra vez. Nos trae dos propuestas. Esta es la primera, que fue de los conventos de Ciudad Real, la cual que creo que está en la cabeza de todo el mundo, esos grandes edificios que se perdieron, desinterés, desidia y ignorancia, siglo XIX. Y si por algo se han caracterizado las élites dirigentes de esa ciudad en su historia, ha sido por el escaso respeto que han demostrado hacia su patrimonio artístico, que ha sido especialmente maltratado. Ha sido un ataque sistemático a lo largo del tiempo y que ha hecho de Ciudad Real una ciudad sin apenas patrimonio. Pero no fue solo la acción del tiempo al que se dejaba actuar, sino de acciones y decisiones concretas tomadas por aquellos que mal gobernaban esta ciudad. Se ha demolido a lo largo de los tiempos edificios históricos e incluso barrios enteros, sustituidos por construcciones públicas y privadas sin ningún interés arquitectónico. Ayer teníamos una conferencia, una presentación de un libro donde hablábamos también en parte de esta superficie, esta topografía fea que nos va quedando todo esto, ¿no? En el siglo XIX, y a raíz de la desamortización, se iniciaron los primeros pasos para definir una ciudad burguesa y moderna, pero por desgracia partiendo de la destrucción de buena parte del patrimonio histórico, los conventos. Eso que tienen ustedes ahí es el planito que se acababa antes en un solo detalle, es el primer plano que conocemos de Ciudad Real, que está en el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ministerio de Defensa, en Madrid, de 1819, que además lo hace el escribano de la ciudad, que como ven ustedes no tenía mucha idea de topografía ni de desarrollo de planos, pero que sin embargo es magnífico en su documentación. Y sobre él simplemente lo que hemos superpuesto es los edificios religiosos, conventos, museos, iglesias, para que vean ustedes lo importante que eran este tipo de edificaciones en este momento. Y esta se la pongo simplemente en un apunto más para que luego vayan y vean también en su sitio, porque ahí abajo a la izquierda también aparece una cosa que se llama Iglesia de San Francisco. No digo más. Bueno, es la segunda propuesta de Ángel Ramón. Coincide precisamente con el tema de este libro. EPUB se mueve en Ciudad Real, de la apatía a la movilización. La foto que tienen ustedes ahí es la celebración de Santa Teresa por la sección femenina en Ciudad Real. No deja de ser interesante. Y la siguiente que tienen es el Human Club, que son los primeros motivadores del movimiento cultural incipiente en esta ciudad. Siempre se ha considerado a Ciudad Real una ciudad sin alto grado de movilización social, lo hemos comentado los ponentes en la mesa, y de hecho el título del libro, como bien han dicho mis antecesores en la palabra, viene un poco de ahí. Hemos roto el aquí nunca pasa nada, por el aquí nunca pasa nada, porque entendemos que llevamos más de una década donde están pasando cosas. Y el cambio de título, es simplemente una apuesta a todos ustedes que acuden a este tipo de eventos, pero a todas las personas que estamos intentando que esa inercia negativa se convierta en inercia positiva. Mientras que en el resto de España otros muchos ciudadanos se movilizaban para terminar con la dictadura y colaborar en la instalación del régimen democrático, la sociedad capitalina permanecía silente. Pero aunque la tendencia general fuera la ya mencionada y frente a lo que pudiera parecer, no todo fue inercia y desmovilización, dado que ciertos sectores de la ciudad sí se organizaron en diferentes movimientos sociales y culturales alternativas y fueron una herramienta valiosa para la llegada a la democracia. Intelectuales, estudiantes, profesores, sanitarios, mujeres, obreros abanderaron diferentes iniciativas sociales para crear una ciudad más libre y más democrática. Al final pasan cosas y las ciudades son más libres y más democráticas. Ángel Antonio Pozuelo, que tengo aquí en esta esquina, nos presenta luces del siglo XIX en Ciudad Real. Para mí es reconocer que este artículo fue una sorpresa absoluta. La lucha de Ruiz Morote contra la ignorancia. Y como él bien dice, no hablamos de la librería Ruiz Morote, no estamos hablando de la papelería Ruiz Morote.
Estamos hablando de un personaje, Francisco Ruiz Morote Díaz de Lara, que emparentado estaba con estas iniciativas empresariales, maestro de la Escuela Normal de Ciudad Real, director de la Escuela Aneja, la normal, para la formación de maestros. Un hombre comprometido con la enseñanza, que también tiene una calle, pero que, igual que Alfonso Arañez del Botón, no debemos preguntar a nadie de dónde viene esta calle, no vaya a ser que ofendamos. Un hombre comprometido que publicó numerosos libros para el aprendizaje de los niños y los profesores. Ojo, un personaje del siglo XIX que de algunos de sus libros se publicaron 38 ediciones. No estamos diciendo que fue un bestseller absoluto. Pues además fue un bestseller desde la autoridad profesional, no un bestseller de chichinabo de moda, sino desde la autoridad profesional y técnica. Que fue premiado en la Exposición Universal de Barcelona, defensor de la reforma y renovación de la lengua castellana, escribió sobre gramática, ortografía, silabarios, cartones, libros de aritmética, de geografía, y comenzaba una de sus lecciones escribiendo: la mayor desgracia del hombre es no saber leer. Parece mentira que esto lo digamos ahora, cuando parece que está de moda, que cuanto más tonto mejor es uno, y si ya tiene el autotune cerca, pues ¿por qué no nos la contamos? Tonto con autotune es un bestseller de la música. Hay aquí gente en la sala que creo que ha estudiado bastante bien este tema. Les pongo estas dos imágenes, una era parte de su método, ahora nos podrá parecer más o menos chorra, pero les aseguro que era punta y absolutamente innovador. Y esta que es del manual de Pablo Montesino de 1840. Eso es la distribución metódica planteada por un técnico puntero de cómo debe ser un aula. No les digo más tampoco. Juan Carlos Buitrago nos trae 3 propuestas a esta edición, las 3 propuestas más que interesantes. La primera es el motín de las mujeres. El motín de las mujeres ya se han escrito los autores, lógicamente, del Departamento de Historia de la Universidad, compañeros que están aquí, que tiene de enorme novedad, aparte del tratamiento y la rigurosidad del artículo, como siempre, como todos los autores que han trabajado en este libro, tiene novedad que hace solo 2 años hemos podido, perdóname Juan Carlos que haga este inciso y perdonadme todos, hemos conseguido recuperar la sentencia de las personas que fueron apresadas por este motín. Solo de los datos, en el libro tienen muchos más. Este motín causó el apresamiento de 40 personas y el ajusticiamiento de 40 personas, que son juzgadas 10 años después y que son puestas en libertad sin cargos. 10 años después. Hasta ahí. Esa esquina, que es la calle La Cruz con la calle Palomas, fue la responsable de que este hecho se conociera realmente a nivel nacional. El 21 de septiembre de 1920 se produjo un levantamiento popular en Ciudad Real que fue mucho más allá de las habituales protestas populares que buscaban conseguir abastecimientos suficientes y precios justos, no pedían nada especial, para productos de primera necesidad. No era para el chocolate ni era para productos de primera necesidad. Las mujeres encabezaron un movimiento de ira popular que no pudieron contener las fuerzas del orden público y que ocasionó daños cercanos a cuarto millón de pesetas de la época. Una barbaridad. Una década después, como decía, la justicia absolvió libremente a los procesados por aquellos sucesos. Gracias a la presidenta de la Audiencia Provincial, y al secretario, pudimos recuperar esta sentencia que da nombres y apellidos de los encausados, valoración de los daños, etc. Y Juan Carlos ha podido reconstruir esa imagen, que se parece muchísimo a los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y que da solo una referencia de qué pasó hace algo de día en Ciudad Real. Esos son simplemente una muestra de los incendios fundamentales. ¿De acuerdo? La segunda propuesta que nos trae Juan Carlos es enemigos íntimos. El alcalde, el periodista, unas bofetaditas en la plaza y una pistola. Esto se produjo en el 33-34. José Maestro, San José, lo tienen en la imagen, alcalde de Ciudad Real. Alcalde de Ciudad Real que se proclamó casi inmediatamente después de proclamarse la Segunda República y se convirtió desde el primer momento en un símbolo para esta ciudad porque era la
persona que empezó a tirarse del desarrollo de la ciudad. En su parte opuesta, Manuel Noble Felgueras, un personaje llamado Manuel Noble Felgueras, fue nombrado director del pueblo manchego para cubrir un objetivo exclusivo: desplazar, declarar o terminar con el apoyo que el diario tenía hacia la gestión del maestro, un movimiento básicamente político, y para que, si fuera posible, pues buscar las fisuras del ayuntamiento, las atacara. ¿Dónde encontró las fisuras? Pues en algo que era el problema de aguas del libro que presentamos, el anterior hace escasamente un mes y medio. El problema de aguas que ha sido un problema acuciante y fundamental en la red desde los orígenes de la ciudad. Se convirtió esto en el centro de una polémica que, tras hacer pasar a la calle al periodista de las palabras a los puños, se pasó a las pistolas, culminó en la jugada política y que provocó la dimisión del maestro y de los concejales socialistas del ayuntamiento. Esto que ven es la calle Pablo Iglesias, hoy la conocerán como calle María Cristina, quédense con la esquina inferior izquierda, que es donde está aquí de esta cuestión que podrán leer en el libro. Lo siento, yo he avisado, no se me ofendan. He avisado desde el principio. Y la tercera propuesta que nos trae Juan Carlos es un tema súper interesante, sobre el que también se había escrito, pero en este caso, una vez más, el autor da una vuelta de tuerca y vamos a otro nivel. Tras las rejas del Palacio Rojo, una guerra civil en la guerra civil. En Ciudad Real, la guerra civil concluyó con la guerra civil entre los comunistas, que en aquellos momentos controlaban muchas unidades del ejército republicano y el resto de fuerzas de izquierdas. Ante la noticia de que en Madrid se había producido el conocido como golpe de Casado, que pretendía destituir al PRI e iniciar oficialmente las negociaciones de paz con Franco, estamos hablando todavía en plena guerra, dirigentes comunistas provinciales, algunos mandos militares y simpatizantes se atrincheraron en su sede. Quedaron 71 hombres, 39 mujeres, 5 niños, atrincherados en esa sede. Cuando el cerco, en el artículo vienen los planos de la batalla día a día, una enorme novedad sobre lo que hasta ahora se ha publicado. Vienen 3 planos previos de la batalla, cómo se produce y cómo las fuerzas socialistas van desplazando el cerco comunista hasta que ocupan la ciudad, y tenemos esa situación que menos desea. En el antiguo Palacio Episcopal, que entonces se denominaba Palacio Rojo, donde resistieron hasta que fueron reducidos por los militares a fines del golpe. Tampoco se había publicado esto, que se conocía la estrategia, como con solo 2 blindados, 2 vetustos T-26 rusos, colocados uno en la plaza de la Merced, que tenemos aquí enfrente, y el otro en los jardines del Prado, prácticamente controlaron ambos flancos del edificio, y como en un movimiento de inserción, uno de los T-26 se introduce por un callejón que ya no existe entre el casino y las casas que había, y consigue acceder a la parte trasera del edificio. Bien, Rafael Sánchez de Espinosa nos trae una cosa que a mí también me sorprendió, Rafa. Rafael es, junto a Pedro, yo decía que son los noveles de la colección Ensayo, aunque Pedro debe decir que fue la persona que abrió la editorial, porque la primera edición que hicimos en Serendipia fue de un libro suyo, Crónica de la Fábrica. Fue una auténtica sorpresa este libro, yo no conocía de este tema. Y fue una sorpresa no por en sí los hechos. Es un antiguo héroe de guerra, o sea, un tipo que había sido de guerra, condecorado, que se desplaza a Valdepeñas, intenta cometer un robo, no por más detalles, y comete un asesinato. Cambia el robo por el asesinato. Lo trae a la cárcel de Ciudad Real, con unas condiciones infrahumanas, y hay un sacerdote, un periodista de un diario local, que luchan contra la ejecución. Estamos hablando del primer ejemplo en Ciudad Real de lucha contra la pena de muerte, ojo. Y estoy diciéndoles que lo dice el autor, que es la primera vez que hay una manifestación en Ciudad Real, del pueblo de Ciudad Real, con el alcalde a la cabeza, contra que se ajusticie a una persona que había cometido un asesinato. Estamos hablando de 1921. Más datos, muchos más datos en el artículo. Más datos interesantes que solo les dejo ahí con la miel. Viene a darle justicia el mayor o el más famoso verdugo de España, el verdugo de Burgos. ¿Recuerdan ustedes la película del verdugo? Pues está inspirada en este señor. Que ahí, en la fotografía que tienen, está dándole justicia a Giolillo, el asesino de Cánovas del Castillo.
es el mismo verdugo que está ejecutando a Angelino en esta fotografía, que aunque es un poco desagradable, creíamos que teníamos que traer. Y no le voy a decir nada más que esta foto. Ese es el resultado. La foto es impactante, no la conocía para nada. Ese es el resultado. Pero no solo es el resultado del ajusticiamiento de un preso, tienen que ustedes canalizar la foto. Los voy a dejar para que analicen por su cuenta. Hemos hablado muchas veces del papel de San Pedro con este tipo de cosas. Ahí lo tienen. Se habla de un pueblo que está ahí al fondo de la fotografía. Lean el libro, se lo recomiendo, encarecidamente además. Isidro Sánchez nos trae una cosa también curiosísima, la crème de la sociedad manchega vista por Rafael Cuenca Muñoz. ¿Quién es Rafael Cuenca Muñoz? Pues es un caricaturista, dibujante, pintor, nació en Córdoba en el año 1984 y falleció en Madrid en 1967. Durante los meses de agosto y septiembre de 1926, este hombre viene a Ciudad Real y monta una exposición en el Casino, donde presenta 29 retratos de las personas que él o alguien le ha dicho, porque ahora aquí, que eran las personas más influyentes de esta ciudad. Ojo, cuidado, venía aquí de hecho. Vamos a ver, a pintor, pero vamos a ver, vivía de lo que vendía, entonces no le va a hacer un retrato a un pobre hombre que pide limosna porque no se lo van a comprar. Es mejor hacerle un retrato a Ángel Andrade, como vemos ahora, que se lo va a comprar, fijo, alguien. O sea, el tío venía aquí, de hecho sabía lo que hacía. Es muy interesante porque se organiza esa espectacular instalación de ese Casino de Ciudad Real cuando estaba en todo su esplendor. Esta es una fotografía del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha que nunca tendré palabras suficientes para agradecerle la cantidad de información con la que nos, fotográfica con la que nos beneficia, no puede ser de otra manera. Y esto es la única obra que Isidro ha podido localizar. La mala calidad no es del autor, sino a las dificultades por encontrar una copia mejor. Y es el retrato que se hizo para aquella exposición de Ángel Andrade. Hubiera sido maravilloso poder tener todos los retratos, porque hubiéramos tenido la imagen de gente fundamental para la ciudad que desconocemos hoy en día. O sea, estamos hablando de Sofía Heredia, por ejemplo, doctor comisario y inspector jefe de esta ciudad durante unos años, autor de un documento que próximamente trabajaremos y que no sabemos ni qué cara tenía. Directamente no sabemos ni cómo era. Él y otros muchos personajes. Es una pena que todo ese bagaje, todo ese patrimonio se haya perdido. José Rivero, como me gusta que llamen los amigos, la casa de Alonso, la ciudad del cronista, es una historia importante que también ha estado ahí como callada, grabada, malinterpretada por Pepe, porque se había tergiversado en buena medida y que era muy necesario recuperar. El tramo final, el acercamiento al tramo final de la biografía de Julián Alonso Rodríguez, Ciudad Real 1899, Cádiz 1964, cronista de esta ciudad, por mediación de García Pavón, permite opear el horizonte grave de las transformaciones urbanas que se venían produciendo en estos años. Estamos hablando de algo que ahora se repite mucho, y este hombre empieza en 1954, en un momento muy difícil, porque claro, estábamos en la situación política que estaba, empieza a levantar la voz crítica, ¿vale? Y que se van a acelerar justamente en esos, comillas, años prodigiosos del cambio acelerado, donde la modernidad era el marchamo, era la pegatina. El que no es moderno es que tú qué haces aquí, ¿no? Eso ser moderno no sé nada, ¿no? Es como ahora, ¿no? De suerte que ya en 1984, cuando se pone en marcha el testamento de su hermana superviviente Mariana, puede volverse a invocar aquel texto alonsiano de 1972 que ya decía qué queda ya de la ciudad. No les voy a revelar mucho más de este artículo, pero hay una historia detrás de un insigne museo que no fue nada, que se quiso hacer, y de otras historias que la verdad es que está muy interesante porque Julián Alonso, aparte que nos ha legado material fundamental que ahora mismo se atesora en el Archivo General de la Fundación para todos los investigadores, es un personaje muy a tener en cuenta. Esta era su casa natal, ¿vale? Perdón, su casa natal, la casa donde vivía, Ciudad Real, de la que evidentemente no queda nada. Diego Pérez, que igual que decía con Pedro González Coelho, que nos inauguró Serendipia, Diego Pérez nos inauguró la colección. Nunca le estaré bien agradecido porque cuando uno empieza
no le había puesto, sí lo he puesto, lo puse en código, para que no le puse un circulito y cosas, ¿no? Ya le puse el número. Pero Diego se atrevió con la primera entrega de la colección un camino tan riesgoso. Si no hay alguien con autoridad que me inicia, muy complicado que continúe. Después hemos hecho mucho más y haremos más en fin. Nos propone Diego un viaje de Melias, un bosquecito de Melias, porque hay cosas más raras, ¿no? Un bosquecito de Melias que crecieron en los terrenos donde se ubica la actual Politécnica, la Escuela de Ingenieros, ese edificio que tienen ahora, es una plantación de melias, que viajan por buen criterio de la universidad, no se arrancan, sino que se arrancan con unos medios totalmente adecuados, se sacan con sus tierras y se transportan, y están hoy en el aparcamiento del rectorado, a la derecha, y las ven, y que la curiosidad nos lleva a que esas melias, una vez que se ponen a excavar para encontrar los cimientos para un nuevo edificio, resulta que se sitúan sobre una de las canteras primigenias de la ciudad. O sea, en ese suelo se sacó las piedras, se sacó los materiales para empezar a levantar la ciudad desde su creación. O sea, la gran importancia que una serendipia, en este caso, una casualidad y un buen acierto en el trabajo de cómo hacer determinadas cosas implica esto. Diego aprovecha ese traslado, lo aprovecha muy bien contado, para decirnos, señores, aquí debajo está la historia pura de los orígenes de la ciudad. Les he puesto, en el libro podrán entender más por qué, simplemente en ese plano original pone arriba, por si no lo han leído, Puerta de la Pólvora. Y esa cosa que hay ahí es una especie de circulito, que no se sabe de qué, eso era el polvorín de la ciudad. Y aquí simplemente les pongo la imagen del traslado, ese es el campus universitario, todo su esplendor. En el círculo grande tienen dónde estaban las medias, que era un magnífico edificio que produce a unos graduados magníficos en ingeniería y que están desarrollando desde hace años su labor por el mundo. Y en el círculo inferior es donde hoy se ve además están trasladados ese bosquecito. Bueno, pues debajo del círculo grande están los orígenes de la ciudad. Y finalmente, espero no estar descansando demasiado, de la provocación incluso cansa, no provoca tanto ya cansar. Hay un documento que nos parecía esencial, porque en este caso engañamos con todo el buen criterio, lo siento, Alfonso. En última instancia, cuando queda muy poco tiempo, creo que algún colaborador o algún participante de esta edición dijo: completar este libro sin que haya una reseña historiográfica de la ciudad, sobre todo no para los investigadores eruditos que las conocen todas, sino sobre todo para un lector. Para el lector que pueda saber cuáles son los fundamentos de bibliografía al que puede aludir, porque además Alfonso, con buen criterio, incluye los enlaces para que se pueda ir a ellos, o por lo menos hay enlaces, ya sabes que está en internet y puedes buscarlo. Eso es poner toda la historiografía de la ciudad en la básica a disposición de las personas interesadas. Y eso no tiene precio. Sinceramente, en mi opinión, no tiene precio. Alfonso nos hace una primera reflexión sobre el clic, igual que Ángel Ramón decía, ¿cuándo cambia la cosa? Alfonso hace otra reflexión y dice, aquí hay tres hechos fundamentales que cambian la inercia de la ciudad. La creación del Museo de Ciudad Real, que se creó y después nació, con unos años de diferencia, el Estatuto de las Autonomías, o el Estado de las Autonomías y la Universidad de Castilla-La Mancha. Y sobre eso apostilla, porque eso está muy bien, pero sobre eso apostilla, llega la modernización, llegan los archivos, el histórico provincial, el general de la Diputación, el municipal de Ciudad Real, el diocesano, los archivos parroquiales, y la puesta en marcha de la reunión de las bibliotecas. Empezamos por la general del Estado, pero podemos hablar de las municipales, que son unas pocas, y los museos, el señor Elisa Cenderio, el Quijote, el diocesano, el ya museo citado Ciudad Real, convento de la Anunciación en el que estamos, etc. Y después el artículo, después de esta reflexión primera, se centra en las fuentes desde el 16 hasta prácticamente el 20. Esa es la referencia que todos aquellos que estéis de verdad interesados en aprender desde la base podéis empezar. Evidentemente esas bases historiográficas hoy en día, sobre todo por los investigadores, se ven que algunas son
aquí jocosas y hilarantes, porque muchas de ellas están basadas en la mística, en la epopeya, en la leyenda, no en las fuentes de verdad, pero son fundamentales para entender qué está pasando y cómo se llega hasta aquí. No les canso más. Muchas gracias. Muchas gracias. Estos son dos fotografías de algunas de las fuentes. Muchas gracias a las dos entidades que aparecen al lado del Museo del Limpio. El Ayuntamiento por su apoyo y la Universidad por su inestimable apoyo también. Y sobre todo gracias a ustedes, porque si esos libros están ahí, si los libros no se venden, no se leen, no circulan y el conocimiento no se mueve, amigos míos, pues volveremos a cambiar el título y habrá que decir que realmente Ciudad Real aquí la pasa. Muchas gracias. Gracias, muy amables, de verdad.